Muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del libro El Marxismo, una religión sin Dios. Quiero decirles apenas unas palabras para presentar no tanto el libro, sino al autor y el motivo por el que tenemos esta presentación hoy aquí. Bueno, una de ellas, y muy importante, es que el decano del Colegio de Psicólogos, pues fue quien nos presentó hace algo así como un año aproximadamente, hace dos, puede ser. Y en esa ocasión, Víctor Pérez Velasco vino a la universidad y nos dejó encantados, ya no con su poder analítico, sino con sus ganas de discutir, conversar y profundizar en las ideas. Y como saben, la misión de la universidad es explorar el papel de la libertad en el desarrollo de la persona y de la sociedad, y con una misión como esa, tener a alguien como Víctor aquí con nosotros es un verdadero lujo. En aquella ocasión que nos vino a hablar del sistema político español y de un análisis psicopolitológico del asunto, recuerdo que entre conversación y conversación salió el asunto de la envidia. Y fue por el tema de la envidia, que no sé cómo llegamos a la envidia, que comentó, pues estoy escribiendo un libro y hablamos de la envidia en el contexto de ciertas ideologías como el marxismo. Y fue en el contexto de esa conversación que dijo, pues estoy escribiendo un libro que espero terminar muy pronto. Y en aquel entonces dijimos, uy, pues ese libro nos encanta, sobre el marxismo como religión. Y ya se nos antojó en su día como que sería algo muy apropiado para presentar aquí en la Universidad de las Hespérides y poder comentarlo. Así que para nosotros es un verdadero honor, un lujo tenerte de nuevo, Víctor, de vuelta en esta tu casa. Y para quienes no le conozcan, quienes no tuviesen la suerte de estar en la anterior presentación, solo decirles un par de cuestiones que creo que son importantes. Una, el hecho de que el autor nos comentaba en la ocasión anterior, y lo he leído en varios lugares, que siempre es simultáneo los estudios con el trabajo. A mí esto me parece muy importante, especialmente en el contexto de una universidad en línea. Especialmente ahora que tanto se critica a las universidades privadas y más aún a las universidades en línea, pues creo que pocas personas pueden entender el valor que puede tener una universidad en línea para aquellas personas que sean pues, curiosos intelectualmente, que quieran profundizar y que tengan que simultanear los estudios, el conocimiento, el crecimiento en el mundo del conocimiento con, con, con el trabajo. Y otra cuestión que me llama mucho la atención es el hecho de que decías, decías algo así como que la afición o lo de ser un ensayista te había llegado relativamente tarde, recuerdo que decías, ¿no? Y eso me hacía pensar que Juan de Mariana le pasó algo parecido. A Juan de Mariana, él decía que ya se iba a retirar. Y en el momento en que se decidió retirarse, decía, yo ya quiero retirarme, ya he trabajado mucho, ya esto ha sido suficiente. Y en el momento que se retira, termina escribiendo un sinfín de libros sobre cuestiones morales, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones económicas, y con una capacidad de análisis que aquellos que no estaban retirados, desde luego, no tenían. Y a mí me recuerda mucho cuando me contaste o cuando nos contaste eso la otra vez, desde luego me recuerda el caso de Juan de Mariana. Y vas por el mismo camino, porque veo que cada vez que hablo con Pachi, escucho de un nuevo libro, un nuevo proyecto editorial. En este caso estamos muy, muy contentos de tenerte aquí y de poder compartir, pues, el que puedas compartir con nosotros lo que ha sido el desarrollo exterior y las ideas fundamentales del libro. Te lo agradecemos mucho y esperamos que sea pues una actividad con la que todos pues nos nutramos intelectualmente. Muchas gracias. Déjame que te diga dos cosas a propósito. Tiene sentido que remate tu entradilla con esto. Como he sido psicólogo de las organizaciones,
hay un principio en psicología del trabajo que dice lo siguiente, si quieres sacar un tema adelante, dáselo a una persona ocupada. Y luego, sobre el tema de la vocación tardía y el ensayo, es que sabemos que hay dos tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. La fluida es el puro razonamiento abstracto que permite teorizar. Por eso Einstein hizo su teoría de la relatividad con alrededor de 20 y tantos años. Pero la inteligencia cristalizada, que es cuando el individuo se enriquece, esa inteligencia espontánea, natural o fluida que tiene, la enriquece con la experiencia, te lleva a lo que se llama coloquialmente sabiduría. Y para ser sabio no se puede ser joven. El joven puede ser erudito, pero no sabio. Y entonces todos los libros que requieren, los libros que implican análisis morales, temas humanísticos, temas sociales, etcétera, hace falta que los individuos que los escriben hayan vivido, experienciado, experimentado y tengan sabiduría sobre ello. Y no sabes de qué escribir. O escribes escupiendo el texto que te acabas de leer. Pero llega un momento en que tú ya te sientas con ganas de decir, voy a prescindir de bibliografía, voy a prescindir de antecedentes y voy a hacer aquello que yo quiero describir, incluso definiendo yo el método desde cierta ortodoxia, y que te sientes más seguro para no tener que ser esclavo de los ritos científicos y ser tú, explorar y ensayar, porque el ensayo es haz lo que quieras, hazlo bien, hazlo con rigor, pero no te pierdas en el método, busca demostrar lo que quieres demostrar. No sé si lo ha quedado bien. Y eso pasa a partir de cierta edad. Por eso quizás yo escribí este libro. Porque, claro, es un libro, yo soy psicólogo, yo qué puñetas hago haciendo un libro sobre religión, porque yo no soy teólogo, yo no soy filósofo, tampoco soy historiador. Me meto a ensayar y a crear un modelo incluso de análisis para cómo detectar si un movimiento social es una religión o no es una religión. Y esto es lo que he hecho yo. Y lo que he hecho, lo he hecho con método. Ojo, hay que seguir teniendo método. Pero no he seguido la ortodoxia, y lo voy a explicar, que a lo mejor tendría que haber usado si yo estuviese ahora en una facultad de sociología. Si yo estuviese en una facultad de sociología, este libro no tendría este formato, por una razón, porque la sociología, y por eso me anticipo, en España, como la universidad pública en España, está tomada por la hegemonía de los partidos de izquierda. Entonces no se hace ciencia. Se hace ciencia, pero fundamentalmente doctrina. Os voy a poner un ejemplo. Con la lección de adoctrinamiento político que nos están dando los nacionalismos periféricos, los partidos de izquierdas, que están dando lecciones prácticas todos los días sobre adoctrinamiento, no he visto ningún libro sobre adoctrinamiento político producido por ninguna universidad pública, porque son cómplices. ¿Lo he dicho? ¿Está claro? Yo tuve que coger y, hablando con Amando de Miguel, le dije, Amando, ¿por qué no escribimos un libro sobre adoctrinamiento? Y me dice, Amando de Miguel, ya difunto, me dice, es tu tema, hazlo tú. Y yo me he producido 4 libros o 5 sobre adoctrinamiento político y uno que se llama Psicología y adoctrinamiento político, porque es que la ciencia oficial, orgánica, que se acumula en las universidades públicas, no desvela ni revela las tecnologías de manipulación social a las que están sometiendo a nuestras masas. Eso tienes que hacerlo con un pensamiento distinto, tener otra mirada, no ser esclavo de unas verdades oficiales, de una mística del mensaje redentor mesiánico
en el cual ha estado envuelta durante años la sociología, incluso la psicología y muchas ciencias dominadas por la hegemonía de la izquierda. Por eso yo tuve que dejar de ser de izquierdas y me convertí espontáneamente en un liberal. Porque quiero aire fresco, yo no tengo por qué estar siguiendo la ortodoxia de los padres del siglo XIX, por cierto, decimonónico. Vaya introducción. Bueno, pues esto hace... ¿Ibas a decir algo? Esto hace que cuando yo tengo que expresar lo que escribo, tenga que ser muy referencial, es decir, muy biográfico, porque la sabiduría, si me lo permitís, bueno, yo creo que ya con 77 años uno ya no tiene vergüenza en decir estas cosas, ¿no? A lo mejor cuando los es más joven, pero ya con 77, si ya no dices lo que piensas, pues chico, de verdad, no te falta valentía, ¿no? Entonces, este libro se tiene que entender, el proceso debe de mencionar y tener en consideración las vivencias anteriores que, con el transcurso de los años, que van macerando en ti y acaban a los 75 años, que fue cuando acabé este libro, por producir esto. Antes no podría haberlo hecho. Por eso veréis que ciertos escritores o ciertos ensayistas, yo no soy escritor, yo soy ensayista o sea, producen libros en edad tardía, porque antes yo creo que te faltan referentes, a no ser que te sobre prepotencia y arrogancia erudita, ¿no? Que no es mi caso. Bueno, digo yo. Bueno, pues el marxismo, una religión sin Dios. Este libro es una reacción fruto de, ahí lo veis, más de 50 años de observación paciente del progresismo político marxista. Y yo ya lo digo así. Ya no hago rodeos y voy directamente. Es un descubrimiento triste y lamentable. Yo antes no hablaba así, pero es que realmente lo tengo que decir de esta forma transparente. Por eso pienso que el marxismo ya no es una filosofía política, es una religión. Bueno, la cita premonitoria de que los marxistas querían ser una religión no es mía, estaba dicho ahí. Esto es Feuerbach, padre del humanismo ateo en el siglo XIX, La esencia del cristianismo, una publicación de él, que dice: la política tiene que convertirse en nuestra religión. La cita la da McIntyre, un inglés ortodoxo, magnífico filósofo, en un libro que se llama El cristianismo y marxismo, y viene a decir, todo ese libro viene a decir que qué pena que el marxismo no ha suplantado el cristianismo. Lo dicen ellos. Pero, bueno, yo me lancé a hacer un libro, que es este, que cuando se presentó en noviembre del año pasado, estaba Carlos Cuesta, me acompañaba un filósofo y un teólogo, y dice: bueno, tengo que decir una cosa buena de este libro. Y yo dije: vamos a ver qué dice. Dice: menos mal que ya hay bibliografía sobre el marxismo y la religión en español. Digo: pues vaya. Luego ya que el libro tenga calidad o no, pero que parece ser que sí, que eso estaba escrito. Ramón Aron ya también lo menciona en La revolución y el opio de los intelectuales. Magnífico ensayo. La revolución, el opio de los intelectuales, no la demanda de las masas, el opio de los intelectuales. Ahí tenemos tomando piáceos a Pablo Iglesias y compañía, que ellos quieren hacer la revolución sin que se la pida a nadie. No, eres tú el que tienes esa maldita demanda. Bueno, en los antecedentes biográficos, que no me gusta hablar de mi biografía porque no es nada relevante, pero es que no me queda más remedio para que entendáis por qué yo al final he tenido que llegar a este libro como una consecuencia de esa observación acumulada que antes pasaba desapercibido. Eso pasó en mi biografía desapercibido, pero cuando hice una mirada retrospectiva y comencé a ver, pues bueno, a mí por qué yo tengo el insight o la intuición
de que, y cómo lo puedo evidenciar, de que estamos ante una filosofía política que se ha convertido en religión. Y voy a poner pequeñas historias. Yo estudié en el ICAIS. Bueno, ICAIS es Instituto Católico de Artes e Industrias, jesuitas, y mientras trabajaba y estudiaba, siempre trabajando y estudiando, y por las tardes, los sábados, íbamos al taller, estudiábamos por la tarde, los sábados también, cantábamos Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Nostra. Bueno, pues esto lo aprendí mientras estudiaba. ¿Y qué pasaba en el ICAI cuando en los años 70, al principio de los años 70, yo iba al ICAI? Pues ahí había seminaristas, y sacerdotes a punto de tomar los hábitos o cantar misa, y con el tiempo, y cuando viene la caída del franquismo, esa caída lenta y calculada y controlada, los sacerdotes y los neosacerdotes que estaban allí dando en los servicios religiosos, aquello fue un núcleo del maoísmo. Es decir, aquellos sacerdotes se convirtieron en futuros miembros de PT, Partido del Trabajo, y ORT, Organización Revolucionaria del Trabajo, eran maoístas. El maoísmo tuvo ahí, y luego cuando empiezas a mirar, dices, ¿y por qué estos chicos que iban preparados para la mística de una redención cristiana acaban en la mística de una redención maoísta? Algún vaso comunicante habrá. Ese es un incidente crítico. Voy a otro. Seminaristas. Cuando yo me licencié en el año 76, entre el año 70, a partir de esos años más o menos, yo creo que los seminarios españoles se vaciaron. No sé, Fran, si eso te suena, pero hubo una playa de chicos que salían de los seminarios, iban a la facultad. Bueno, yo recuerdo un par de casos muy concretos, que les vi cómo cambiaron los hábitos, entre comillas, del hábito de ser sacerdotes cristianos católicos a convertirse en auténticos defensores del marxismo. Me acuerdo de uno muy concretamente, no le conociste tú, pero sí me acuerdo de él, que además salían muy bien formados en filosofía. Por lo tanto, era muy fácil dar el salto de una filosofía humanista, entre comillas, pero redentora, etcétera, a una filosofía, en este caso sería una filosofía materialista. Era muy fácil asumir aquello y devolverles una seguridad personal y una seguridad intelectual. Y yo decía, pero hombre, qué casualidad que los que conocen más filosofía se sienten más enganchados al mensaje, a este mensaje decimonónico. Entonces, otro incidente crítico más. Experiencias, lecturas. No os podéis hacer una idea en aquellos años lo que leíamos. Yo he leído de todo: Althusser, Antonio Escotado, Barjus, Erich Fromm, Castillo del Pino, Lacan, Bakunin, Proudhon, todo esto además de forma desordenada. Fíjate que he mencionado a Antonio Escotado, pero Antonio Escotado salió y luego se ha convertido, pues yo sería una emulación a la baja de lo que haría Antonio Escotado y estuvo haciendo al final de sus días. Además, me une a Antonio Escotado. La droga no, el Real Madrid, porque Antonio Escotado escribió un libro del Real Madrid, por si no lo sabéis, los futboleros. Pues Antonio Escotado también era además escribía sobre Marcuse, Erich Fromm, Castillo del Pino, que era un psiquiatra de la antipsiquiatría. Es un ejemplo lamentable. Se pone su contradoría, modelo sería López Ibor, pero Castillo del Pino tuvo problemas de que uno de sus hijos se suicidó. O sea, bueno, pues yo lo siento, ¿no? Pero era esa combinación entre Marx, Freud y la antipsiquiatría, pues era un caos verdaderamente difícil de digerir, pero todo aquello nos inundaba. ¿Qué es lo que estaba?
Me tuve que leer el manifiesto del 18 Brumario, el manifiesto comunista del 18 Brumario, leíamos El Mundo Obrero, y estaban permanentemente hablándonos del socialismo científico, del socialismo utópico. Fue una fase de intoxicación, digámoslo, o de contaminación o de presión cultural excesiva. Era agobiante, era muy agobiante. Cuando íbamos al cine, me acuerdo que me vi las 7 u 8 películas de Buñuel en México, en blanco y negro. Oye, todo tenía siempre un mensaje doctrinal. Gracias a conocer algo de marxismo, entendí El Ángel Exterminador. Es una película soberbia, pero de una densidad doctrinal marxista increíble, increíble, El Ángel Exterminador. Bueno, pues era el pan de cada día. Y no eras de izquierdas, no eras demócrata. Ojo con este tema. La democracia era un invento de la izquierda. No, la democracia es un invento burgués. La democracia es el liberalismo político, puñeta. ¿Qué me estáis diciendo? Pero eso tienes que ir descubriéndolo poco a poco. Y todo eso es lo que te va moviendo a decir, pero hemos estado siendo engullidos por ideas fuerza, impostadas y además mentirosas. No se puede decir eso. No puedes decir que la democracia es eso lo inventa la izquierda. Eso es la democracia popular. La democracia es el liberalismo económico. Igual que yo rehúso utilizar la palabra capitalismo. No existe esa palabra adecuadamente. Es una descripción despectiva. Es liberalismo económico. Eso es el capitalismo, liberalismo económico, y la democracia es liberalismo político. Esos son los pilares que ha creado Occidente para marcar una diferencia con respecto al resto del mundo. Pero ya vienen aquí los emancipadores para distorsionarlo y engañar. Total, que también me tuve que leer El Capital. Y cuando me tuve que leer El Capital, no se me olvidará ese día, comencé a leer. Estaba muy bien, comenzó con la plusvalía. La plusvalía es un tema muy bonito, pero creo que no es de él, es de Ricardo, ¿no? O algo así. Y estaba muy interesante, pero según ibas avanzando, yo dije, yo no sigo leyendo. No quiero leer más, porque pensaba que estaba ante una nueva Biblia. Yo había tenido mi crisis de fe y había decidido, pues bien, el pensamiento mágico religioso no iba conmigo. Y ahora me iba a meter en el pensamiento mágico, político, dogmático y absorbente, que era como una especie de Biblia que refería a todo lo que leía de los anteriores autores, siempre tenía una referencia al Capital. Entonces, esto fue un tema que me produjo una sensación de claustrofobia cognitiva y me sentí como encerrado. Y entonces empecé a respirar y dije, ¿qué puede haber en la izquierda que no sea esto? Entonces me fui con los anarquistas, el movimiento libertario. El movimiento libertario era otro tema, pero por lo menos no eran tan asfixiantes. Entonces, en el periodo libertario, yo descubrí que había dos suertes de socialistas: los socialistas éticos, que eran los anarquistas, y los socialistas autoritarios, que eran las izquierdas en sus versiones más light o más duras, comunistas, socialdemócratas. Y luego tuve la suerte de conocer a Diego Abad de Santillán, que fue un fundador de la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Hay que mencionarlo, eso hay que mencionarlo. Era el brazo político de la CNT, que era la Carta de Amiens, que era cuando los nihilistas y los socialistas no marxistas crean el anarcosindicalismo y la huelga revolucionaria y todo esto. Y entonces ya tenía un contramodelo. Había pasado del socialismo científico de Marx al socialismo utópico de los anarquistas. Y ahí ya comencé a sentirme mejor, porque ahí tenían el dogma de ni Dios, ni amo, ni patrón, es lo que tenían los anarquistas. Pero hacían contrapoder al dogmatismo y el autoritarismo del socialismo. Y luego, ya para rematar, en la universidad, por si eso era poco, lo que yo estaba viviendo, depresiones externas. Yo sé que esto a lo mejor os aburre, pero es que de verdad ha sido muy fuerte ver que todavía, cuando pongo la televisión y cuando oigo hablar a ciertos políticos,
están retrotrayendo a ese periodo. Sigue todavía la tensión y la presión. Por eso el próximo libro será El acoso político progresista en el esto. Bueno, en la universidad me pasó 3 de lo mismo. En antropología tenemos que leer a Lévi-Strauss, tenemos que hablar del estructuralismo político, en historia del arte Vygotsky, en psicodiagnóstico teníamos a Castillo del Pino y la antipsiquiatría, y en psicoanálisis, eso se lo dedico a mi amigo Pache. En psicoanálisis descubrí otra cosa, que tenemos otra religión. Y me gustaría demostrar que es una religión, pero tenemos otra religión, porque imaginaros lo que decía en el marxismo de psicoanálisis. El inconsciente es el proletariado, el consciente, el yo, es la burguesía. Y la revolución tiene que ser que el proletariado se libere, se revolucione, rompa las reglas de la burguesía y cree un nuevo orden social a la luz y además ya no habrá el neuroticismo, porque el neuroticismo es el producto de la represión que el yo produce sobre el ello, es decir, que llevado a lo político, la clase dominante produce sobre la clase explotada. Y tómate ahí una píldora si quieres. Además, en historia de psicología, como yo era fui un buen alumno y le caí bien a este profesor, me dice, bueno, hazte un trabajito sobre Lenin y el cerebro y la representación de la realidad. Y yo tenía que decir que la realidad el cerebro es un espejo donde se reproduce la realidad y todo lo demás que no siguiese ese principio era un término que os va a sorprender. Ideología. Para un marxista, ideología es una falsa representación de la realidad. Tomar nota. Ideología es una falsa representación porque no sigue el método científico y entonces está distorsionado por esas ideas que la superestructura del capitalismo introduce en las mentes de los explotados. Esto ya... ¿Qué? ¿Por qué? Sí, mira, Freud y Marx tienen 2 paralelismos. Es decir, a cabo. Los 2 son decimonónicos. Los 2 son judíos. Los 2 son ateos. Los 2 trajeron 2 mensajes redentores. Pero los 2 no cumplen la teoría de falsación de Popper. Son pseudociencias. Así de sencillito. Y yo fui un amante del psicoanálisis y por eso cuando me leí La rata y el diván desperté. Pero vamos, tú no puedes refutar, no puedes replicar en un laboratorio ningún mecanismo de defensa ni nada de eso. Es más, contigo, aquí, hubo un premio en el cual vino un psiconeurólogo, ¿te acuerdas? No te acuerdas, yo sí. Y le dije, oye, perdona, ¿tú eres psiconeurólogo? Digo, sí. Digo, ¿en qué área del cerebro está el inconsciente? Digo, es que no hay. El inconsciente es la parte del córtex que no está en estado de alerta, no tiene vida propia. Pero, ¿has oído? No existe el inconsciente. Es una parte de nuestro cerebro que no está en estado de alerta y que por tanto ahí acumula una serie de información, pero no tiene vida propia. El inconsciente no es un señor que se le ha encerrado en una habitación y el represor, el yo, le ha metido y quiere salir y expresa a través de la neurosis. Eso es una metáfora, porque Freud yo creo que sabía más griego que psicología, pero es lógico, porque él, como era médico, los médicos tenían que estudiar griego y la psicología estaba en el año 1890 y por ahí, estaba emergiendo. Solamente gusta el psicoanálisis, a los psicoanalistas, a los cineastas, a los literatos, etcétera, etcétera, porque se hacen unas figuras literarias preciosas. Pero ¿dónde está el mecanismo de defensa? ¿Qué coño es el mecanismo de defensa? Dígame dónde hay un mecanismo de defensa. ¿En qué célula está actuando de mecanismo de defensa? ¿No? Y todo lo que dicen del complejo de Edipo, etcétera, etcétera,
son procesos de identificación y de imitación social que Berger y Luhmann en los universos simbólicos te lo aplican, que Bandura te lo explica con los procesos de imitación. No hace falta hacer. No me estoy perdiendo. Sí, porque es que son cosas que van unidas. Bueno, consecuencia, todo aquello necesitaba que ser puesto y cuestionado y ser conducido a una nueva dimensión. Potenciales seguidores de la nueva religión. Pues bueno, yo tengo un iceberg que, si veis, es un iceberg que tiene una doctrina común, que es el marxismo, y de ahí dimanan todos los demás. El ser comunista, socialista, socialdemócrata, filomarxista, etcétera, es como tomarse un café. ¿Cuánto quiere usted de marxismo tomarse cuando está? ¿Cuánta cafeína quiere usted? La diferencia entre un socialdemócrata y un marxista, un comunista, no es de calidad, es de grado, es de cantidad. Es que unos tienen mayores dosis doctrinales que otros, pero en esencia hay una convergencia, lo estamos viendo. Esa convergencia permite que sigan trabajando, y ser ultraizquierda es bueno, pero ser ultraderecha es satanización. No, pero no os juego. Bueno, total, en este punto mi pregunta fue: ¿filosofía política o religión? Y así surgió el libro. El libro, yo quería explicar que el marxismo era una religión. No, sí, también filosofía política, pero una religión. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, me propuse primero hacer un libro que explicara esa transformación de la filosofía política en una religión, que aportase una mirada, y de ahora en adelante, pues cuando veo a un marxista o a alguien de izquierdas, le pienso que es una monja o es un predicador o es tal o cual, y ya cambia mi visión, porque les veo que forman parte de una religión no declarada, pero sí detectada. Y dar una nueva interpretación política. Yo también creo que escribí el libro a lo mejor para hacer terapia. Dime que ¿te ha gustado eso? Bueno. Sí, hombre, sí. Pero bueno, pero luego te voy a hacer luego te lo voy a describir, más o menos, sí. Es que eso. Bueno, resultados. ¿Qué resultados obtengo yo para producir el libro? Primero, para detectar que el marxismo era una religión, lo primero que hice fue crear un filtro con 17 rasgos sustanciales y rasgos formales. Los formales son que una religión, la que sea, tenemos que identificar un fundador, una doctrina, un libro, una misión, unos lugares de adoración, una liturgia y simbología, un salto oral y una curia. Y entonces, me encanta Riel. Sí, claro, y lo tienen, porque el libro lo voy describiendo punto a punto y lo tiene. Esto también se puede aplicar del Real Madrid o del Barça, que nos sorprendería. Podríamos encontrar alguna religión no teísta, porque hay quienes viven las cuestiones de forma religiosa, no de forma sociológica. Rasgos sustanciales tienen que tener fe, altruismo universal, mesianismo. Hombre, si no hay mesianismo, en el término concreto del mesianismo judeo-cristiano, sino una suerte de mensaje salvador o redentor. Proselitismo, vamos, si no hay proselitismo, no, ¿para qué existes? Tienes que crecer. Hegemonismo, buscan la hegemonía. Esa hegemonía es la que produce la exclusión de otras religiones, y sobre todo una persistencia temporal. Es decir, tener vida a través del tiempo y haber resistido la prueba del tiempo. Entonces, el marxismo es una religión dogmática, porque sin dogmas no hay religión. Esto es fundamental. Donde hay dogmas ya tenemos algo que se aproxima. Y yo en el libro identifico 4 dogmas rápidamente. El capitalismo es perverso, es el pecado original de nuestra sociedad.
el comunismo es un sistema llamado a sustituir al capitalismo. Eso es lo que quieren hacer los bolivarianos, los sanchistas. Están en esta operación de transformación. La afirmación de que el materialismo científico, inspirado en el materialismo histórico, materialismo político, filosófico, pero eso no se sostiene, está refutado. Yo me acuerdo cuando decían tesis, antítesis, síntesis. Hidrógeno más oxígeno, tesis, antítesis, síntesis, el agua. Joder, de verdad, esto es para reírse. O cuando te decían que el proceso tesis, antítesis, síntesis sustituía la relación causa-efecto. Esto también verdaderamente era muy imaginado. Y la cuarta es que el proletariado, o sea, pobres, son el motor de la historia. Mentira, el motor de la historia son las élites. Digo yo, son las élites. No el purriante de aquí. Luego, el marxismo es una religión apocalíptica. Las religiones tienen que tener residuos apocalípticos o momentos apocalípticos. El hambre, la guerra, el éxito, etcétera. Pues aquí tenemos 4 jinetes del apocalipsis marxista. El cambio climático es intocable. Y además, la cosa más simpática que ha habido en mi vida es que tenemos que empatizar con el planeta. Poder empatizar con el planeta. Hay que ser un poeta para decir eso. Empatizar con un poeta, con la tierra. Y la tierra pasa de ti, de mí, la tierra. Segundo, la tradición es reaccionaria. Hay que destruir la tradición. Tenemos que estar sometidos siempre constantemente al cambio crónico. La tradición, la lengua es tradición. La religión, el pensamiento religioso. El tradicional, claro, no el de ellos. Es todo. Cuando realmente este tema, Konrad Lorenz, tiene un libro, Los 8 pecados capitales de la humanidad. Y hay un pecado capital, Konrad Lorenz. El hombre que creó el efecto impronta y creó el efecto bullying. El bullying lo detectó en las ocas y en los animalitos que hacían. Eso que ahora decimos en el colegio y tal, el bullying. Que decía que el séptimo pecado capital de la humanidad era la destrucción de la cultura de nuestros antepasados. Destruir lo que los antepasados han creado es un error enorme. Se puede evolucionar, transformar, pero no destruir. Es la herencia del aprendizaje por el principio de ensayo-error. Hay tradiciones que se quedan obsoletas, pero hay otras que tienen que ser defendidas o tienen que ser respetadas. Por ejemplo, la tauromaquia es una tradición. Bueno, pues tenemos la desigualdad, el igualitarismo. Esto es lo más antiliberal que hay. La justicia es la diferencia. Yo quiero ser distinto. Yo quiero ser un individuo, no quiero ser parte de un colectivo y que se me sume y se me mezcle, ver mi identidad. Bueno, eso no hace falta que en el pensamiento liberal lo digamos más veces, ¿no? Es la clave. Y el Estado capital es un Estado depredador, explotador, protector de los ricos y de los creados. Estos son los 4 jinetes del apocalipsis. Otro análisis podría producir otros jinetes. Hacerlo vosotros y los agregáis. Pero yo hice. Y luego, características que yo detecté. Es que me he enredado un poquito, Pachi, porque esto se acaba pronto. Características de la religión marxista. Primero, superioridad intelectual. Se consideran que su ideología tiene una superioridad intelectual. De hecho, hay una cosa. Como tienen que impostar una reconstrucción, una reificación del humano, hay que escribir mucho y leer mucho para absorber este nuevo mensaje donde el nuevo hombre, el nuevo individuo, no tenga que ver nada con su zoología ni con su psicología. Es reconstruido y eso es un acto fallido. Es imposible. No lo van a conseguir. No existe. A mí me sorprende que ahora que los procesos de motivación que tenemos los humanos, motivación intrínseca, motivación extrínseca, ¿qué se creen? ¿Que eso se puede eliminar? Está unido a la individualidad. Si tú eliminas el individuo,
no vas a eliminar ni su motivación intrínseca, ni su motivación extrínseca, ni su deseo de enseñar y de querer ser distinto. Bueno, que rechaza la espiritualidad. ¿Por qué? Porque donde crece el marxismo, la espiritualidad decrece. ¿Por qué? Porque la espiritualidad o es una espiritualidad materialista, no se puede tener una espiritualidad de inspiración mística o de inspiración religiosa teísta. Eso es ideología. Es una falsa representación de la realidad. Y por eso ellos destruyen la espiritualidad. Anuladora del yo individualidad, prioridad de lo colectivo, que persigue a sus opositores, bueno, exclusiones, secas, gulags, etcétera, etcétera, todo lo que haga falta, excepto que los opositores puedan ser visibles y puedan tener un proyecto diferente. Sectarias, fanatismo y que propicia la tristeza y la pavor, porque es lo que no le gusta a la gente alegre, pero que no le gusta a la gente que gana dinero, que es feliz. Tiene que hacerse la riqueza, tiene que seguir un principio, un dictado de esta doctrina emancipadora que impida que se pueda reproducir cualquier fenómeno que hayamos vivido anteriormente, porque lo que hemos vivido anteriormente, como es tradición, tiene que ser anticlericalismo y cristiano. Es que el marxismo no es específicamente anti-islamista. Sí es anticristiana, sí es anticatólica, entre otras cosas, porque procede de ahí. Y tiene al cristianismo y a los católicos como sus principales y más próximos adversarios. Y camaleónica. Nuevas baratijas doctrinales que pueden ir apareciendo, feminismo, como el animalismo, etcétera, etcétera, se traen, se extraen y se proponen como nuevas formas de seducción y transformación social. Los dos jinetes del apocalipsis marxista en acción, LTN. Nacionalización de las eléctricas y el capitalismo mata el planeta. Estos son mensajes apocalípticos y los tenemos y nos los están dando todos los días. Consecuencia, donde el dogmatismo ha introducido la fe ciega, el voto es ciego. Por eso sus fieles pues son disciplinados porque están en la verdad. Consideran que es legítimo que ellos actúen imitando, siguiendo instrucciones del líder. Ya rasgos destacables de la nueva religión, esto es una ya síntesis de la ciencia. No exactamente, porque los 10 mandamientos tienen una inspiración profética y mística, pero los 10 mandamientos tienen más relación con la ética y la moral natural. Gran parte de ellos. Es valores intrínsecos a valores, entre comillas, yo diría casi que innatos, algunos de ellos, con la consubstancialidad de humanos. Por ejemplo, no matar congéneres es inherente a nuestra ética. No matar nadie se siente bien matando congéneres, excepto que tengas un proceso de socialización que te legitime, pero o cuidar de los niños y de los mayores como nosotros, porque ahí parece ser que la compasión sí tiene sentido. Bueno, pero vamos a ir avanzando. Primero, es una religión diseñada para un hombre nuevo y es contraria a la naturaleza humana. No voy a abundar, leerlo, etcétera, pero impuesta por la fuerza. Evolución, persecución. Y los 100 millones de víctimas del marxismo no es mío, es de un francés que ha hecho un tabique. Origen. Mientras que el cristianismo tiene su origen en la persecución, en las catacumbas, etcétera, lo más importante es que la forma de crearse y consolidarse el marxismo fue a través de los gulags, a través de los centros psiquiátricos y a través de las sectas. Esa es la forma en la cual una religión se impone, despellejando a André Aunin del PON, porque era un marxista trotskista, no era leninista. Y entonces había que ofrecer el paraíso en la tierra, un paraíso que no se visualiza en sus experiencias reales. Ayer leí un articulito de un cubano que decía, lo resumo para que luego no me diga, dice,
Yo, cuando voy a España, tengo muchos amigos de izquierda y les digo, creo que estáis equivocados, porque yo vengo del futuro y no hay buena noticia. Textual, yo vengo del futuro y no hay buenas noticias. Es decir, los que van a Cuba a mirar su falsa humanidad y todo esto, todo igual, pues cuando van allí intentan absorberlo, pero la verdad es difícil. Que crece silentemente. Aquí yo he hecho una pirueta de proyección y he hecho, esto sí que es lo más arbitrario que he escrito ahí, se puede decir. Yo estimo que ahora mismo, es una estimación, podría haber una población de 800 millones de seres humanos que forman parte de esta religión y no lo saben. He hecho una estimación a la baja, ¿eh? Daros cuenta que simplemente China son 1.200 o 1.300, pero no todos son seguidores indómitos o seguidores tenaces. Esa es una estimación. Y que rinde culto al nuevo Dios, el Estado. Dado que nosotros creemos que es un ente que tiene como función dinamizar la vida social, proteger la libertad de los ciudadanos, etcétera, etcétera, y el Estado se convierte en un Deus ex machina que lo hace todo, lo resuelve todo, y luego así pasa. Todo lo que es público es, por definición, es un juicio de valor ineficaz y despilfarrador. Ineficaz y despilfarrador. Todo cuesta un esfuerzo del doble. No se gestionan precisamente. Hay pocos ejemplos de gestiones públicas que puedan ser competitivas con la gestión. Muy pocos ejemplos, los puede haber. Teniendo la misma materia prima, el resultado y los procesos que movilizan son verdaderamente ineficaces. Donde haya una función pública por un negocio, seguridad privada, mensajería privada, etcétera, privado, funcionará mejor que lo. Es una religión que se ha inspirado en el cristianismo en cuestiones organizativas, jerárquicas, teológicas y liturgias. Tienen mucha similitud con el cristianismo. Tiene una beligerancia desmedida contra todo lo cristiano y por extensión todo lo occidental, porque son hegemónicos y tienen un nuevo concepto de la vida en sociedad. Y que además siempre aspiró a suplantar al cristianismo, a su tarea inacabada. Por cierto, que no se ha dado publicidad a este tema. Totalitaria cuestionada en Europa. La RSP 2019, 2819, una RSP es una iniciativa europea igual el nacionalsocialismo y el comunismo como experiencias totalitarias y recomienda que los países miembros de la Unión Europea no estimulen ni conmemoren ni refuercen estos dos tipos de ideas, comunismo y nacionalsocialismo. ¿Lo sabíais? Tenéis que saberlo, tenéis que haber oído. Eso, en el 2019, se procuró no dar ninguna información relevante por parte del Estado español. Y en cambio, ahora tenemos lo contrario. Es decir, la memoria que nos quieren implantar es la memoria que Europa quiere superar. Esto es un tema que incluso a la luz de esta directiva, no es una directiva propiamente dicha, dentro de la legislación europea, una recomendación. Os la recomiendo que la leáis porque a la luz de eso, la ley española de memoria histórica, si hubiese algún equipo de abogados que estuviese interesado en analizar y profundizar, podría quedar y debería ser cuestionada. Esto no se puede tolerar, pues está ahí. La RSP la pongo además del año 2019 con numeración 28, cuestionado en Europa. Este es un tema para que si alguno de vosotros quiere profundizar, pues que nos dé la alegría de movilizarse. Y el marxismo como sucesión
del cristianismo está escrito también. Yo realmente lo que hago es que digo, "Joder, si está escrito, vamos a llevarlo a blanco y negro para que se grabe". Así pues, el marxismo comparte en buena medida tanto el contenido como las funciones del cristianismo, en tanto que interpretaciones de la existencia humana. Y esto es así porque es en realidad el sucesor del cristianismo. Aquí está en 2007, páginas 34 y 35. Por eso no me lo invento. Así que esto es lo que resume, en pocas palabras, parte del contenido del libro. Y aquí tengo el rol político y el rol religioso, fundadores profetas, líderes revolucionarios patriarcas, presidente del Comité Central del Partido Comunista, el pontífice, líderes superiores, cardenales, arzobispos, líderes base obispos, civil de bases, sacerdotes, misioneros, monjes, muertos por la causa, mártires, intelectuales orgánicos, teólogos. Tenemos teólogos que nos... Por cierto, bastante flojos, porque yo, una de las cosas que voy a deciros aquí es que, en mi opinión, la izquierda no tiene realmente una superioridad intelectual. Ni veo yo producciones eh, eh, defendiendo, reivindicando. Yo no lo veo eso. Muy poquito, hay muy poquito. En el cine sí, lo que queráis. En el espectáculo lo que queráis. Pero en la intelectualidad actual, yo no lo veo nada productivos o muy poco productivos. Comunicadores y afines, predicadores, catequistas, cantantes, creyentes, recién ingresados, grafitos, cantantes, postulantes y no religiosos. Eso es lo que yo pongo en el libro. Podéis hacer otra clasificación, pero yo inicio. Los supuestos objetivos del marxismo religioso es extender su implantación, sumisión de seguidores, control de conciencia, perpetuación en el poder, producir un cambio cultural y de régimen. Ahí estamos. Ahí tenemos que todavía no. Entonces, en España tenemos tres bloques de gente según estos valores. Guste o no guste la izquierda inspirada en la religión marxista, la otra parte inspirada en la religión cristiana, la derecha, lo cual no significa que sean precisamente todos cristianos confesos o cristianos practicantes, pero comparten sus valores, de una parte heteróclita fe, que es lo que siempre hay, que está en las zonas intermedias. Pero en estos momentos el debate político yo lo veo entre A y B, lo veo ahí. En el futuro, esta nueva religión tiene futuro. Además, está insertada en la Agencia 2030. Ahí tenéis el número de millones de habitantes de las naciones que se declaran socialistas o prosocialistas, que son 1.593. Estimar en ellos 800 billones de posibles creyentes no es ninguna barbaridad. Y aquí tenéis cristianismo. Los datos son del año 2017 de la CIA, y tiene sus millones declarados de cristianismo, islámico, sikhismo, budismo, judaísmo, y el marxismo lo pongo yo, estimaciones del autor, el fundador, el principal texto sagrado, el origen del siglo y la tipificación monoteísta, politeísta, teísta. Porque yo ya considero que el marxismo es una religión. Y ahora ya concluyo y ya acabamos. El marxismo y sus extensiones deben ser consideradas una religión apocalíptica totalitaria. Sus seguidores están comportando de hecho como practicantes de una fe ciega. Tengo un articulito argumentado en Escudo Digital que es más genérico, pero dice algo así como líderes indictos, seguidores indictos. He fundado una teoría sociológica que explica por qué los ciudadanos alemanes del Tercer Reich fueron tan indignos como los líderes del pues mira, esta religión contraviene la naturaleza humana y lo que dije que quiere suplantar al cristianismo con ese futuro de 800 millones y un ejemplo de la adoración de María. El gobierno homenajeó hace poco a las 13 rosas en el cementerio de la Almudena y se olvidó de las 23 monjas adoratrices asesinadas en el mismo. El debate 28 de 2024. Sabéis que las 13 rosas eran miembros del Partido Comunista
tuvieron un acto terrorista, etcétera, lo que tú quieras, y las ponen como 13 rosas. Pero las 23 víctimas malitas de monjas adoratrices que no iban a matar a nadie, sino que querían querían ayudar a alguien, pues fueron, este mismo lugar, fueron obviadas. Para que veáis cómo es como una religión que es, como bendice a sus mártires y olvida a los mártires de otras religiones. Y con esto quiero cerrar. Para el filósofo búlgaro turqués Todorov, la cuestión está nada. El marxismo es la lepra del alma. Eso es lo que dice todo. Bueno, y muchas gracias y me he enrollado un poquito. Ya está. La lepra del Tiene un espacio para el diálogo, las preguntas, comentarios. Bueno, en primer lugar, gracias por venir aquí. Sí, se te oye, sí. ¿Se me oye? Sí. Vale, perfecto. En primer lugar, gracias por venir aquí a Gran Canaria a compartir este rato con nosotros. Yo había apuntado 3 preguntas, no sé si quizás me enrollo también un poco, pero como considere. En primer lugar, me llamó la atención como dijo que para el marxismo las ideologías son preversiones de la realidad y porque no siguen el método científico que presenta como irrefutable, ¿no? Em, y yo estudié ciencias políticas en la Carlos III de Madrid y veía cómo los currículos de ciencias políticas estaban absolutamente inspirados quizás en esa metodología irrefutable cientificista o pseudocientificista a veces, en mi opinión, y obviaba completamente la teoría política, la historia. Quería saber si realmente esto se podría considerar quizás incluso inspirado en una raíz marxista o algún tipo de evolución del marxismo. La segunda pregunta que tenía es, bueno, usted comentó que el marxismo es camaleónico y apuntaba a las ideologías actuales de la síntesis de identidad de izquierdas como la transformación actual de todo este tipo de corriente religiosa, ¿no? Y actualmente hay un debate, incluso dentro del propio liberalismo, que apunta a si realmente esta ideología tiene una raíz en el marxismo, es una evolución del marxismo, o si corresponde a otro tipo de tradición ideológica más vinculada a Foucault, más vinculada a ese posmodernismo que contradice todo ese tipo de relatos universales, incluido el marxismo también. Quizás ahí podría haber algún tipo de debate, ¿no? Y lo último es, considerando el marxismo una religión, ¿cómo valora usted esas corrientes que están creciendo en algunos nichos de socialismo cristiano? Bueno, yo creo que... a ver. Bueno, me haces preguntas que algunas de las cuales a lo mejor no te voy a saber responder, pero a mí no me importa, que soy psicólogo, ¿no? Vamos a ver, el tema de que lo ideológico, el concepto de ideología en Marx, en su ortodoxia, es una falsa representación de la realidad, lo tengo porque me hice el trabajo de Lenin y porque lo leo. Eso es así. Lo que pasa es que ellos han tenido que amoldar ese concepto de una falsa representación en la realidad porque no funciona. Porque ellos querían, el idealismo es una distorsión de la percepción de la realidad y por tanto el idealista es un hombre o una persona equivocada porque el materialismo te da herramientas para que no tengas que inventarte ideas, en tanto que en el uso común el concepto ideología es un conjunto de propuestas, de ideas, símbolos, etcétera, que los sujetos crean para entenderse sin tener que recurrir a una ortodoxia que te diga ¿esto es real o esto no es real? Bueno, los rusos los soviéticos crearon un diccionario específico precisamente para reificar y reconstruir la realidad. El tema de que el ser ideológico es mentir, eso no es mío. Eso lo puedes asumir. Bueno, la otra, la última era la de socialismo cristiano. Hombre, la capacidad que tiene el ser humano para tener esta elasticidad mental y sintonizar y querer conectar el cristianismo con el marxismo tiene fuerza. Y te voy a explicar por qué. Porque el concepto comunismo es un concepto de Babev.
Babev vivió en el siglo XVIII, era revolucionario y cuando se querían imaginar cómo sería el proyecto marxista, lo llamaron comunismo, en alusión a las comunidades cristianas en su origen, donde compartían todo. Por tanto, sí que hay vaso comunicante que puede en algún momento conectar el cristianismo con el comunismo. Pero luego eso entra en contradicción con el rechazo a la espiritualidad que tienen los materialistas. Porque si la ideología o el tener ideas que no son puro reflejo de la realidad en ese espejo que es el cerebro, no están vistas bien, porque ya te he dicho, la ideología es una falta, es un fallo de la representación de la realidad, entonces lo espiritual, lo religioso, pues es ya la metafísica, es un exceso de religiosidad y de espiritualidad, no tiene que ver nada con la realidad. Ya, eso ahí yo lo dejaría claro. Y la otra era, perdona la memoria. Mira, yo te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir y además te lo voy a recomendar. Mira, yo cuando he tenido que ampliar alguna información y me he ido a fuentes, cuando me he encontrado con esas fuentes, he visto enseguida una cuestión que yo descubrí en el adoctrinamiento. El primer acto adoctrinador es el diagnóstico. El primer acto adoctrinador es el diagnóstico. Cuando una factoría de doctrina, como son los más, hace un diagnóstico del tema de la sexualidad o tal y cual, yo le cuestiono y no me preocupa y no le sigo y tengo una información más fuerte porque sé que ellos están distorsionando y están en una fase de transformar la información en realidad. No se puede olvidar la zoología. No puedes tú reconstruir y por tanto yo huyo de esos debates. Es más, no me importa, no entro, ni en los temas de identidad, tampoco, no entro, no quiero debatir con ellos porque es un debate trucado, eso lo hacen muy bien. Además, como ha habido mucha producción literaria que te llega, es lógica, pero es falsaria, tú al final te ves enredado en ese tejido de sofismas y la mejor forma es taparte por la tangente. Por ejemplo, no he querido hacer este libro porque tengo ganas de escribir lo que yo quiera con mi lógica, ir a la sociología de las religiones, porque la mayoría de los textos de sociología de las religiones están inspiradas en diagnósticos filomarxistas y yo no quiero repetir sus palabras. Conciencia real, conciencia posible, etc. Yo quiero aire fresco, nuevo, lógico, ya está. Por eso, lo mejor que puede ser en estos temas, te lo voy a decir en poesía. Cuando te encuentras con esta trampa de diagnósticos y quieres ser feliz, como me dices, no analices, muchacho, no analices con ese método. Con ese método. Su casa, intuyo, en cualquier caso en la plataforma. Will, ¿puedes hablar? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, ¿se puede subir un poco el volumen? ¿Ya? A ver, Will. Hola, 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 hola. ¿Sí? Sí, se me oye, continúo. ¿Puedo hablar un poco más alto o mejor? ¿Si hablo más alto mejor? Ah, mucho mejor. Vale, pues voy a intentar hablar un poquillo más alto. Pues nada, doctor, bienvenido a la universidad y muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo y su experiencia, tal y como estaba diciendo. Mi pregunta realmente, yo trabajé en recursos humanos muy pocos años, no más de 3 años, no tengo la trayectoria que tiene usted, y estudié psicología en su día, aunque luego me fui a la academia. Pero es una pregunta que va mucho entre su libro y su experiencia. Y es la siguiente.
¿Qué contradicciones ha observado entre la visión marxista de la empresa como espacio de explotación y lucha de clases y la experiencia real del funcionamiento interno de las organizaciones? Especialmente la visión de recursos humanos, que está en contacto directo con todas las personas, creo que puede ser interesante. Y la segunda, que quizás es un poco más provocadora, eh, no sé si en su experiencia, si aquellas personas que comparten más los valores socialistas son más proclives a ser peores empresarios o empleados. Oh, sí, mira, yo es que te puedo contar mucho sobre eso. A ver, yo viví la transición trabajando en recursos humanos y iba a todas las asambleas que hacían los sindicatos. Y lo primero que descubrí es que los líderes sindicalistas no eran el mejor currante o el mejor trabajador. El líder sindicalista al cual seguían los no cualificados, etcétera, siempre era alguien de un ingeniero o un técnico que tenía rasgos de liderazgo y que asumía el papel de élite. Entonces, la gente cuando está trabajando, y yo he sido un trabajador que ha tirado panfletos de la propia empresa, el tema de la revolución no es un tema que le guste, a no ser que se haya tomado unas dosis de doctrina muy potentes. Los trabajadores lo que quieren hacer normalmente es promocionar, ganar dinero y defender su estatus económico. Pero cuando alguien quería ser líder o cuando alguien tenía una frustración en su trabajo, ellos tendían a sindicalizarse y a hacerse sindicalistas, pero normalmente los sindicalistas no eran necesariamente la gente más ejemplar de la empresa. Es más, recuerdo que como teníamos 10 fábricas, es que eso no me queda para mucho. Resulta que había un sindicalista, sí, no, pero es que un sindicalista que traía a maltraer, por así decir, aplicaba toda su energía en defender, incluso propiciar lo mejor para los empleados, etcétera, y no le importaba que una reivindicación fuese justa, lo importante era presionar socialmente, porque detrás del proyecto de un sindicato de clase no está la emancipación de la clase. Bueno, está la instalación de un sistema, de un nuevo régimen. Ya está dicho, lo dijeron los líderes de la época. El sindicalismo vale para la destrucción del capitalismo, pero no para la instalación del socialismo. Entonces, cuando un sindicalista tenía que reivindicar, tenía un rol reivindicativo, pero hemos visto casos, y además lo han contado, que esta gente dejó la empresa. Al dejar la empresa, se creó una pequeña empresa y cambió su actitud totalmente y luego dijo, la verdad es que qué difícil es gestionar una empresa y cuántos problemas a veces damos de más los sindicalistas a los empresarios. Y yo lo que puedo decir es que cuando los empleados ponen acento en su vocación profesional, saben que el sindicalismo no es la práctica que más le puede ayudar en su promoción social. Es más bien gente que tiene proyección política la que quiere tener proyección social sindical en la empresa. Y es la prueba del algodón es esta. Los sindicatos en las empresas privadas se limitan a defender intereses de horarios, de primas, de tal, de calendarios. Y es solamente en la administración pública donde el sindicalismo adquiere su dimensión doctrinal más importante porque lo ven como una parte de ese vector revolucionario, entre comillas, o transformador que pueden hacer porque disparan con pólvora del rey. No sé si te he dicho todo lo que te podría decir, pero lo he intentado. A ver si llego.
Bueno, muchas gracias, doctor. Mi nombre es Mario Alberto Roldán. La verdad es que me ha encantado todo lo que ha estado diciendo y lo que continúa diciendo. Y a lo largo de su presentación me han surgido una serie de dudas. Principalmente son tres dudas muy, muy breves. Y es que usted habló de la izquierda que utiliza los términos más apocalípticos, principalmente, bueno, representados como cuatro jinetes que son sus pilares. Yo me gustaría hacer una pregunta acerca de esto y es que ¿no creería más bien que son esos cuatro jinetes una especie de enemigos imaginarios que se crean y que van evolucionando hacia términos modernos, unos neologismos como estos términos del estilo neofascista, términos enrevesados y rocambolescos que entienden ellos a la perfección y que a la gente que tiene un raciocinio mayor para no votarles y para no pensar como ellos ni siquiera les llega la cabeza de pensarlo, ¿no creería más bien que son una especie de enemigos imaginarios para asegurarse su continuidad a lo largo de la historia? Y luego también me gustaría hacer otra pregunta, porque también he visto grandes rasgos que bien es cierto que el marxismo y el marxismo, el progresismo, todas estas ideologías comparten con el nacionalismo, con todos los nacionalismos periféricos en general, que a día de hoy se mantienen y perduran. También en relación un poco con la primera pregunta. No sé si se me está entendiendo un poco todo lo que estoy tratando de preguntar, y es que principalmente es ver si usted también ve esos paralelismos entre los nacionalismos y el marxismo y todo lo que ha derivado de ello, porque al final tiene guardan una gran relación y podrían llegar incluso a considerarse también una religión por todo lo que ello representa. Y por último, también coincido con lo que usted ha dicho acerca de la intelectualidad, que el mundo de la izquierda no tiene unos grandes representantes actuales en general para defender su ideología y que apenas se le conoce en el fondo. Y es también saber preguntarle cuál cree que son las causas de esto, porque principalmente em, la otra alternativa tampoco es que tenga un grandísimo conocimiento de su intelectualismo. Quiero decir, mucha de la derecha cultural o bien es muy pequeña o bien apenas conoce a autores liberales o ya no liberales, conservadores, y que en general han influenciado mucho en el pensamiento. Y es más que nada, espero que se me haya entendido, Si te he pero entendido, lo que pasa es que mi memoria a corto plazo tiene... bueno, se lo repetiré si tal. Le No, pido nada, disculpas nada, también no, porque me he no, no. extendido, pero me han surgido un montón de dudas porque me ha parecido de verdad muy La interesante. primera es que yo he hecho una cosa, yo he dado mi versión de esta religión, pero caben otras versiones, tú puedes dar otras versiones. Lo apocalíptico es un instrumento artificial que se inventan ellos, pero que yo no sé en qué medida ese artificio de esos cuatro jinetes apocalípticos que yo he hecho como metáfora asimiladas al mundo cristiano, en qué medida ellos realmente están persuadidos y convencidos. Y a mí me da la impresión de que de esas cuatro que yo he hecho, dos o tres o alguna más, que se las creen. Y lo hacen porque ellos tienen que tener pilares doctrinales que permitan visualizar a su gente dónde están los hitos, los grandes hitos en los cuales hay que incidir. Te lo voy a decir, es como las procesiones. Las procesiones tienen los pasos. ¿Cuál era el objetivo de la procesión en la mística religiosa? Recordar la pasión de Cristo con procesiones que visualizasen y no se olvidasen. Bueno, pues aquí han hecho sus diseños apocalípticos soportados por datos científicos tergiversados o de parte, que tienen como fin explicar unas metas de reacción y movilización, y mañana pueden cambiar. Perfectamente pueden cambiar. Estoy convencido de que pueden cambiar, incluso puede haber otras. Porque lo importante es tener un mensaje, una idea fuerza que aglutine a sus seguidores en torno a un proyecto y en torno a unas propuestas políticas. Esa es la primera pregunta. La segunda ha sido la de
Ella le la ley que trataba lo de pasar por lados Sí. natural. Sí. Bueno, el nacionalismo tiene a los nacionalistas, es que el problema para mí, los nacionalistas es que, no, ellos tienen un universo simbólico con una, donde el elemento fundamental del nacionalismo es la nación o la mística de esa nación o esa nación imaginaria que sí se puede concretar, pero que es terriblemente empobrecedora, porque cuando se hace política en nombre de una bandera, pues estamos en lo peor que puede producirse, incluso en temas culturales, porque además ahí hay procesos de exclusión y procesos de confrontación, pero habría paralelismos en cuanto a una cuestión. Los nacionalistas excluyen a los no nacionalistas de su proyecto y los marxistas transforman y, si pueden, excluyen a los no transformables. Y ahí sí que yo veo un paralelismo en cuanto al objetivo final, porque ambos son grandes adoctrinadores. Es muy fácil adoctrinar para el nacionalismo, que es elitista y que es racista y que además vende muy bien, pero efectivamente hay un paralelismo. Yo sí creo que puedes encontrar un paralelismo, incluso puede haber en esos 18 criterios, puedes encontrar algunos que sean simétricos. Por ejemplo, Sabino Arana, pero si este hombre, esto es horrible, es un racismo barato, que son superiores, todo esto, pero eso atrae y son ideas fuerzas, y el apocalipsis es la España, o sea, los temores apocalípticos, sí, pueden ser la bandera española. Yo no sé cómo se puede odiar tanto. Como trabajé el tema del adoctrinamiento, todavía recuerdo un niño en una manifestación en Cataluña, un adolescente de 14 años, que lloraba porque era español y no quería ser español. Dime qué proceso de adoctrinamiento y de influencia social puede producir que un niño llore porque tiene pasaporte español. Es verdaderamente las ideologías, a través de los procesos de influencia social, que pueden ser coercitivos y no coercitivos, la praxis es muy parecida. Por eso, los que no saben hacer bien el adoctrinamiento son las derechas conservadoras, moderadas y liberales, porque no queremos meter la mano en la libertad de conciencia o pretexto de un beneficio político, y por eso somos la derechita cobarde, no sé qué cobarde. No, eso es injusto. De hecho, lo voy a decir públicamente. Yo no quiero ser nacionalista español. Parece mentira que Santiago Abascal, que decía eso en los años 2015 o 2013, hoy se haya envuelto a la bandera no se puede hacer política sobre la base de una bandera. Hay que hacer política sobre la base de una racionalidad. Coge una racionalidad y haz política con ello. No se puede bajar los impuestos porque sí y por lo pie de la patria. Se bajan los impuestos porque es bueno para la economía y bueno para la salud económica, etcétera, etcétera. Yo por eso, cuando la gente hace política envuelta en una bandera, sea del color que sea, desde el punto de vista lógico, no me gusta. No me gusta. No ayuda a eso. No es racional. Lo que sí que creo es que no puede haber un partido político que no tenga una inspiración en una filosofía política. Luego ya elige la que quieras y si aciertas tú, allá lo tuyo o no. Pero yo sí, como animal político que soy, yo tengo que tener una filosofía política rectora, y aquel partido que me ajuste será el que votaré. Pero que las políticas se hagan sobre la base de banderas, de reconquistas, etcétera, etcétera, bueno, patriota sí, nacionalista no. Buenas, Juan, felicidades, ¿sí? gracias, Fran. Hago una breve presentación. Estudié en el seminario, me faltó un año para ser sacerdote y llevo muchos años de mi vida investigando y estudiando las religiones comparadas sobre todo,
y he llegado a la conclusión, esto es muy personal, que las religiones apartan al ser humano de Dios, dividen la sociedad. Tú no crees en mi Dios, te corto la cabeza. Eso lo ha hecho el cristianismo durante siglos. En ese sentido, tiene un paralelismo con el marxismo. Usted dice que el marxismo cogió aspectos del cristianismo, como su liturgia, su organización, su dogma, y la religión católica también, el cristianismo. A lo largo de los siglos, pues la Iglesia Católica ha estado involucrada en casi toda la guerra. La guerra de los 30 años, la de los 100 años, las cruzadas, la Inquisición, las persecuciones, las quemas de brujas. Tiene una estela de sangre a sus espaldas. Por otro lado, si leemos los evangelios, la Sagrada Escritura, en el evangelio hay una constante que Jesús decía, que el reino de los cielos está cerca. Él hablaba de que era inminente la llegada del reino del cielo. Por lo tanto, es dudoso que él fundara esta religión, porque él sabía que los tiempos acababan. Esa es la aportación. Y, ojo, con lo que he dicho, no me tilden de marxista. No soy marxista. Tengo que responderte. Yo es que lo que acabas de decir, lo siento, pero que coincido casi totalmente contigo. Yo publiqué hace un artículo que dije, Dios existe, pero lo hice, ese Dios filosófico. Yo creo que lo que debemos defender los humanos es la espiritualidad del ser humano. La espiritualidad no es necesariamente la religiosidad. Me explico. La espiritualidad, e incluso en un trabajo de El gen de Dios, se detecta que existe un gen que correlaciona con las actitudes espirituales de los humanos, de forma que existe lo llaman el gen de Dios porque el proyecto zoológico del ser humano tiene, como decía Kant, el tiempo y el espacio, la sensibilidad externa e interna, tiene un concepto de que la raza es una raza espiritual, hay espiritualidad, no podemos sustraernos a ella. Y hay ejemplos, es la unión cósmica en el universo, el tema de los ritos de enterramiento, la mística, y además creo que conecta con las emociones positivas. Es decir, existe una conexión emocional con la espiritualidad. Ahora, que esa espiritualidad se ponga al servicio de una religión excluyente o de una religión, la que sea, que pelea contra otra religión, pues en ese sentido sí que es cierto que esas religiones separan a los hombres del concepto de Dios. Lo que pasa es que tu concepto de Dios es un concepto que, vamos, a mí me cuesta trabajo en cierta medida afirmar. Yo no puedo entender cómo un Dios puede ofenderse porque una mujer vaya con el pelo suelto. ¿Pero qué Dios es este? Perdón, ¿qué Dios han creado los humanos para esto? Entonces, en la medida en que las religiones están interpretadas, gobernadas y dirigidas por humanos, pues se humanizan y incurrimos en estos efectos. Solamente voy a decirte un chiste, no. Yo tenía un amigo que me hacía preguntas para ver si yo las superaba o no. Y me dice, Víctor, dime, ¿quién es la persona que sabe a ciencia cierta que Dios no existe? Y le dije, el Papa. Dice, bravo, has aceptado. Bueno, esto es lo que yo opino, que las religiones tienen derecho a existir, deben existir, pero tienen que jugar el papel de conectar a los humanos con su ética, su moral, su visión, pero no el tema sea guerra de religión.
no guerras de religión y exclusiones. Gracias. Am, Veamos. Dado que estamos diciendo que el marxismo es una religión, ¿verdad? Y el marxismo es un error. La cuestión es que si buscamos la verdad, ¿cómo combatimos ese error teniendo en cuenta de que estamos hablando de gente que es dogmática? O sea, gente que no es permeable al razonamiento. Está muy bien esta la pregunta. Yo no sé si estaré a la altura de la respuesta. Pues yo te voy a decir algo. Primero, uno para salir del paso. Piensa global y actúa local. Es decir, si tú consideras que los marxistas, como yo considero, tienen una interpretación de la realidad que no compartes, pues lo que tienes que hacer es combatirla, pero combatirla con la palabra, inteligentemente, etcétera, etcétera. Y luego lo que tienen que hacer las sociedades es el asociacionismo civil, la sociedad civil, debería movilizarse mediante evidencias y procesos democráticos para denunciar aquello con lo que no están de acuerdo, que es la impostura. No se puede imponer la forma de pensar a la gente sobre la base de un planteamiento que es el que más me molesta de los marxistas. Su superioridad moral, su superioridad intelectual y su pragmatismo ético que les lleva a decir que aquello que funciona en mi beneficio es válido. Eso hay que combatirlo. Es una lucha moral. Bueno. No, ellos lo tienen. Sí, está bien. No, no, eso es lo que yo tengo que hacer y es lo que intento hacer. Pero bueno, esto es un tema complicado. Por eso lo que tenemos que hacer es, te voy a dar mi argumento es no al desistimiento. O sea, lo que no tenemos que hacer, y realmente estamos convencidos de que hay algo que no nos gusta, es desistir en combatirlo. Y el desistimiento es lo peor. Por eso, yo creo que hablaba contigo, no sé si contigo antes, de que yo utilizo un concepto, yo no quiero desistir. Tengo 77 años, y todo lo que ves ahí, he planteado ahí, son cicatrices doctrinales que me han hecho ellos. Porque me han engañado cuando me decían que si no eras de izquierdas, no eras demócrata. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué es la derrota? Derrotar a un adversario en términos bélicos no es tomar una posición, avanzar 500 kilómetros en Rusia, no es ganar una batalla. La derrota existe, se consigue cuando el enemigo desiste en su empeño de seguir combatiendo. Y realmente tú ves que ahí hay que seguir combatiendo, no desistir en el empeño de seguir combatiendo. Esa es la clave de sobrevivir con dignidad, no al desistimiento. Creo que tiene usted toda la razón, pero aprovechando que es psicólogo, la cuestión pertinente sería, vale, y desde la psicología, ¿cómo convencemos al otro, cómo le demostramos el error para sortear esa pared del dogmatismo? Bueno, pues te lo voy a responder, pero no te va a gustar. Vamos a ver, en realidad las personas cada uno tiene su personalidad. Y luego esas personalidades tienen unos valores. Esos valores son la idea de una conducta ideal
que tú aportas o que tú respetas o que tú sigues para vivir día a día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Combatir aquellos valores que nosotros entendemos que son valores distorsionantes, disfuncionales o no válidos. ¿Y cómo se cambian los valores? Cambiando actitudes. Entonces, ¿y cómo se cambian las actitudes? Pues te voy a dar una mala noticia. Las actitudes se cambian básicamente con información. O sea, la diferencia entre tú y yo no va a ser solo la personalidad, son las actitudes que vamos a tener ante las cosas iluminadas por los valores que compartimos o discrepamos. Entonces, la única forma que tenemos para derrotar al otro, que no sea la violencia o lo que ellos usen, es la información. Por eso, lo primero que hay que hacer, y yo no me preocupa ya, es que cuando yo veo un diagnóstico que le veo trucado, trufado, distorsionado, lo primero que hago es no tenerle en consideración. Empatía cero. Lo voy a repetir. No empatices nunca con una persona que tenga un valor o una idea de la realidad que tú la ves drásticamente opuesta a la tuya. Ni empatía ni aceptación del diagnóstico. Y la única forma civilizada y pacífica es poner información. Esa es la única manera que se me ocurre en democracia para combatir al adversario. Yo escribo porque es información para crear actitudes en los lectores que les lleven a combatir esas otras actitudes que no comparten, pero no para movilizar en ellos un contraacoso y tú más, porque cada vez que veo a la gente que yo respeto haciendo acosos como hacen las izquierdas, me descompongo. No, tenemos que usar un arma civilizada y democrática. A lo mejor somos más débiles, pero a lo mejor somos más fuertes. Yo creo que somos más fuertes moralmente. Por eso, información. La guerra está en la información. Bueno, Mensaje optimista. Damos por finalizada esta presentación del libro y solo me queda agradecerte, Víctor, haber vuelto a la Universidad de las Hespérides para presentar tu libro y agradecer también al decano del Colegio de Psicólogos, el que a Javier Sánchez Eizaguirre, que nos ofreciera pues este lujo de actividad en el que pudiésemos pues conversar acerca de una idea tan sugerente, tan importante, que es la relación que puede haber entre una ideología como el marxismo y una religión atea. O una religión sin... sí, no, bien. Así que muchas gracias Gracias a vosotros. y esperamos tenerte de nuevo pronto por aquí. Hombre, yo encantado, me lo paso muy bien.